Hola Ariel, ¿cómo estás? Ahora sí. ¿Cómo está don Cristian? Bueno, lo veo Muy bien. cambiado con barba y bigote ahora. Sí, es por la montaña. En la montaña es más fácil así. Sí, estamos haciendo la conexión a través para nuestro canal de YouTube y por Facebook Live para que quede esto grabado. Y bueno, te doy la bienvenida a este programa que se llama Hablemos de Corretaje, que es todo lo que es el tema inmobiliario. Pero para nuestro registro, bueno, yo sé que a usted lo conocen en todo Chile, pero igual para nuestro Ah, registro. no. ¿Quién es Christian Roy? ¿Quién es Don Christian? ¿Y qué es firma virtual? La segunda pregunta. ¿Quién es Don Christian? Sí, bueno, soy Cristian Rodic, socio fundador de Firma Virtual y hablo así de extraño porque soy chileno-alemán. Entonces, ahora, digamos, nací en Chile, nací en Melipilla, pero desde los 2 años me crié en Alemania. Allá viví 28 años y ahora estoy cumpliendo 13 años en Chile, porque me enamoré de una chilena, así que me vine para acá y soy emprendedor hace 8 años. Soy ingeniero comercial, estoy casado y tengo 2 hijos. Y Firma Virtual nace con la pandemia, al inicio de la pandemia, como necesidad principalmente para atender el mundo inmobiliario, es decir, el corretaje, la inmobiliaria, empresas de administración, porque estábamos todos encerrados en ese tiempo, entonces nos vimos en la obligación de buscar una solución para firmar esos documentos que se suelen firmar en notaría online. Entonces, básicamente combinamos lo que es la firma electrónica con el servicio notarial. Las notarías son nuestros proveedores y además, obviamente hay trámites que por ley tienen que ser presenciales y ahí hacemos también la gestión de notario a domicilio. Entonces, la idea acá es que las personas puedan firmar de forma lo más cómodo posible esos documentos que sobre todo el mundo del corretaje gestiona. Claro, uno de los documentos esenciales que tienen que estar las personas físicamente delante de un notario justamente son los documentos por escritura pública. Tienen una compraventa, pero a veces estamos con vendedores, en este caso, que están imposibilitados de poder ir a una notaría porque a lo mejor están enfermos o tienen un problema físico que les cuesta moverse, y ahí ustedes hacen esa gestión para que vaya o el notario o un oficial de la notaría a poder sacarle la firma de una compraventa a una persona y por ende dejar juntamente con el comprador, llevarle la documentación de que los valevistas a lo mejor quedaron con instrucciones a la notaría para que ese vendedor esté tranquilo, obviamente acompañado por nosotros los corredores de propiedades para que le damos la seguridad de que le están sacando una firma porque él no se puede acercar a la notaría. Tal cual. Y tuvimos justo ahora, ayer, un ejemplo donde una persona que estaba en una clínica y necesitaba poder entregar un poder general a sus hijos y fue el notario a la clínica a visitarlo y sacarle la firma para ese poder general. Y recordemos que un poder general debe ser también por escritura pública y por ende tiene que ser presencialmente. Ya, una de las cosas que nosotros más utilizamos dentro de los corredores de propiedades con la firma digital hoy en día, sobre todo los gente de CPA que trabaja mucho con firma virtual, es con los contratos de arrendamiento, porque a veces por tiempo, porque el cliente, tanto el que arrenda como arrendador y arrendatario, están trabajando, o puede ser que nuestro arrendador sea de otra comuna y viene a arrendar aquí a nuestra región o a cualquier otra región. Entonces, para evitar eso, el contrato de arriendo hoy en día con firma electrónica, he visto que hay como distintas modalidades que ustedes tienen dentro de estos contratos de arriendo, como que unos tienen más pesos que otros. ¿Cómo nos podrías definir ahí esos tipos de contratos que hay? Sí, Ariel, eso es muy cierto. Hay diferentes tipos de firmas electrónicas también en combinación con notaría. Solo porque es notaría no significa que siempre es lo mismo de lo que es notaría. Para los arriendos específicamente y también para las promesas de compraventa con entrega futura, que es para las inmobiliarias, existen leyes específicas que exigen lo que se llama la autorización notarial de firma. Es decir,
la firma tiene que ser autorizada por el notario. Y no solo sirve que sea una copia fiel del documento, por ejemplo, o solo una protocolización notarial. La ley pide esa autorización notarial. En los arriendos la conocemos como la ley Devuelve mi casa, que tiene ya vigencia hace 3 años y que pide que esa autorización notarial. Sin embargo, igual hay que decir que cualquier arriendo, también con firma electrónica simple o avanzada, es legalmente válida en Chile porque tenemos una ley de firma electrónica hace ya 23 años, la ley 19.799, que en el fondo respalda todo lo que se firma electrónicamente. Sin embargo, para la ley Devuelve mi casa, recordemos que bajo esa ley nosotros como dueños somos capaces de sacar un arrendatario moroso con mayor velocidad en menos tiempo. En promedio son 6 semanas en vez de 6 meses, y para eso se pide la autorización notarial. Entonces significa que esa es la opción donde el notario le consta la voluntad y la identidad de los firmantes, y por ende es capaz de decir yo autorizo la firma. Y eso es clave para esta ley de arriendo Devuelve mi casa. Estos contratos de arriendo que nosotros firmamos a través de firma virtual, tiene que tener ciertos requisitos, aparte del contrato en sí mismo, tiene que ir juntamente yo con la fotocopia de los carnet de identidad, con qué otros documentos más tiene que ir acompañado para que realmente el notario diga, sí, el que está arrendando es el propietario, y cosa de que el día de mañana, si hay una demanda, pueda tener ese respaldo legal para decir, señora, yo le arrendé a esta persona y no me ha querido pagar. ¿Qué documentos se necesitan para ir en ese contrato? Sí, la ley exige en el fondo la escritura, pero eso es algo poco práctico. Pero en la práctica se usa el certificado de dominio vigente, que ¿Ya? confirma quién es el dueño, y el certificado de dominio vigente con una antigüedad máxima de 60 días. Porque, claro, desde la firma de la escritura pueden haber pasado cosas. El dueño puede haber vendido la propiedad, y por ende ¿Ya? necesitamos, en el fondo, actualizar esa vigencia y confirmar quién es actualmente el dueño. Y eso se hace a través del certificado de dominio vigente. Y claro, lo que tú mencionaste, la cédula de identidad de ambos lados vigente de los firmantes. Puede ser también el pasaporte, depende ahí también del tipo de extranjero, porque si es de Mercosur, incluso podría ser eventualmente con la cédula de identidad del extranjero del país, pero importante es que sea vigente los documentos de identificación. Tenemos el contrato redactado, el certificado de dominio vigente que se saca del conocedor de bienes raíces. Lamentablemente, el conocedor no funciona bien en todas partes de Chile. En Mm. Santiago, por ejemplo, ese certificado se demora 2 días, perdón, 2 horas hábiles, mientras que en regiones de repente, o incluso otras jurisdicciones de Santiago, puede demorar varios días. Entonces, de repente es como algo complejo de conseguir, y hay que planificar todo esto a tiempo. Entonces, se recomienda para el corredor o para el dueño de sacar este certificado lo antes posible, una vez sabiendo que uno quiera arrendar la propiedad. Claro, hay que solamente para nuestros oyentes que nos van a estar viendo a través de nuestras plataformas, indicar solamente que la escritura de compraventa no acredita en el dominio, como lo que está diciendo Cristian recién, porque yo puedo tener una escritura que dice, no sé, pues voy a poner un ejemplo que tiene hace 6 meses atrás, pero la vendí ayer. Entonces, y no porque yo tenga una escritura significa que yo sea el dueño. Y para eso necesitábamos el certificado de dominio vigente, o puede ser la copia de inscripción de dominio con vigencia, porque son dos documentos totalmente diferentes que tienden mucho a confundir entre la copia del título de dominio con el certificado de dominio. Yo generalmente cuando yo hago los contratos, yo adjunto la copia del título de dominio con vigencia, porque ahí me dice, aparte de la propiedad, quién es el dueño, me salen las características de la propiedad, sus deslindes, su ubicación, cómo fue adquirida. O sea, tiene mayor, digamos, motivo Información. probatorio para, claro, para en el caso del juicio, pero sí, sí, se presentó que la persona era realmente y que la propiedad es la que se estaba indicando en el mismo contrato, que coincide la propiedad en situ que se está arrendando junto con la copia de inscripción, porque el certificado de dominio solamente certifica que don Juanito Pérez es dueño de la propiedad y nada más. Pero en cambio el otro, ahí Correcto. nos puede salir otros antecedentes más que nos pueden servir.
En Aquí el hay un caso, punto sí, interesante también, disculpa que interrumpa, sí, Ariel, no, está bien. tienen que firmar todas las personas que indican ser dueños de la Exacto. propiedad. A veces hay más que una persona dueño de la propiedad, sobre todo cuando ha sido una herencia, entonces tienen que firmar todos los propietarios. En caso que no puedan firmar todos los propietarios, se requiere adjuntar el poder vigente relacionado al firmante, que en el fondo que representa a la persona que es dueña de la propiedad, ¿no? Entonces, importante acá que todos los dueños tienen que firmar. Claro, porque claro, cuando hay un heredero, generalmente hay uno que hace de cabeza cuando es un arriendo, porque cuando es una venta, generalmente todos quieren firmar, pero cuando es un arriendo, le dan poder a uno para que los represente a todos, a la comunidad, para que pueda no ser un contrato con tantas firmas y firma uno solo. También tenemos que hay propiedades que los dueños tienen la nueva propiedad y otros tienen el usufructo. Y quien tiene el usufructo es el que tiene la potestad de poder lucrar con la propiedad y el que tiene que arrendar la propiedad. Y ese documento también se tiene que adjuntar para poder demostrar que es el que tiene el usufructo, para poder hacer uso y goce de ese inmueble y además de poder ponerlo en arriendo, mientras que el nuevo propietario solamente está mirando desde la vereda al frente nomás. ¿Cómo disfruta ahí este usufructario? Ujú. Sí, claro que sí. Y algo bien especial lo que tú mencionas, ¿no? Creo que muchas personas no se manejan mucho con este término de nuda propiedad y usufructo, que además es una forma elegante eventualmente de traspasar una propiedad a un heredero. Claro, que claramente ahí le pasa cuando hay un padre, una madre vive y hay muchos hermanos, te dice, déjame el usufructo de por vida a mí y te doy la nueva propiedad a ti, cosa de que si el día yo me fallezco, no hay posesión efectiva y tú tomas el dominio pleno. ¿Mm? Y Ahí todos los fue. demás quedan mirando, ¿eh? Porque mientras tenga con sus facultades mentales la persona que está vendiendo, se la puede vender a cualquier persona. ¿Mm? Sí, Siempre y sí. cuando que los otros herederos puedan impugnar la venta, demostrando que la nueva propiedad, o sea, la venta de esta nueva propiedad fue falsa, no hubo dinero de por medio, y ahí pueden impugnar la propiedad porque hubo ahí una cosa ilícita, porque trataron de sacar a los herederos para afuera y sin beneficio económico realmente para el que estaba vendiendo, porque no hubo plata de por medio. Así que ahí también, Y ahí nos damos cuenta la importancia de un buen acompañamiento, de un buen corredor de propiedades o abogado inmobiliario, ¿no? Que en estos temas uno se da cuenta, claro, que es muy importante tener una asesoría profesional. exacto. Bueno, y siempre un buen corredor también tiene que estar acompañado también de un buen abogado, porque el corredor de propiedades puede asesorar al cliente, indicarle, pero ya la parte legal así la tiene que ver un abogado sí o sí para poder, en caso que hayan de demanda, sobre todo cuando hay juicios de arrendamiento, para poder sacar a estas personas que ya dejan de pagar los arriendos y dice, bueno, se terminó el contrato, hay que desahuciarlo. También se pueden hacer por firma electrónica los desahucios, estos, porque generalmente a veces uno tiene que colocar los contratos que dice que el término contrato se notificará vía correo electrónico o por carta notarial. Con firma virtual también sirve para poder enviar estos documentos de término contrato. Depende cómo esté redactado en el contrato de arriendo, porque algunos lo tienen redactado por carta certificada notarial, que de por hecho también se puede gestionar a través de nosotros, es decir, que firme electrónicamente con nosotros y nosotros nos encargamos eh, con la notaría enviar esa carta certificada, pero en algunos casos puede ser incluso en correo electrónico, entonces hay que ver cómo esté redactado en el contrato de arrendamiento. Ya. Oye, en este caso, ¿y cómo nosotros realmente nos protegemos con esta ley del devuelve la casa a nosotros correo? Porque generalmente es el temor que tienen hoy día los propietarios de arrendar a veces las propiedades, porque nosotros cuando calificamos a un cliente, le revisamos los antecedentes, vemos que tiene buen ingreso, que no tiene DICOM, que sé yo, tiene un trabajo estable, pero de su comportamiento y si después mala paga no lo sabemos. Entonces, ¿cómo nos podemos resguardar nosotros con esta ley como corredores para que una vez que hagamos el desahucio, esta persona realmente pueda dejar el inmueble en los plazos establecidos? Sí, es un muy buen punto, pero tú mencionaste algo súper importante, Ariel. El trabajo más importante es primero en la selección del arrendatario, es decir, ahí aplicar los filtros correctos, revisar los antecedentes
es algo súper clave y hoy en día igual hay como tecnología que apoya en esto, hay plataformas que hacen como esos filtros y resúmenes. Eso es súper importante. Después, como dijimos, el contrato de arriendo firmado con autorización notarial de firma para poder aplicar la ley Devuelve mi casa con el proceso de monitorio. Entonces, eso significa que en el mejor de los casos, en máximo 6 semanas, el arrendatario moroso está fuera de la propiedad y no en 6 meses. Y también mencionar acá que la morosidad bajo la ley de mi casa es bien interesante porque no solo la morosidad por el arriendo, sino también aplica la morosidad por los gastos comunes y los servicios básicos como luz, agua, gas. Eh, entonces es importante que ahí hoy en día hay más protección para el propietario y en ese momento, cuando hay un atraso, importante contactar con un abogado especialista de estos temas para empezar este proceso monitorio y aplicar, como dije, la ley de mi casa. Eso como lo más seguro. Existen hoy en día también empresas que ofrecen algún tipo de seguro que cubre en el fondo una cierta cantidad de meses de no pago que se podría dar como adicional eh, y también obviamente da mayor seguridad. Entonces con eso hay una protección bastante completa, diría, para el propietario. El corredor, ahí hay que ver si es que es el corredor que administra la propiedad, porque muchas veces es el corredor que hace solo la gestión del arriendo y por ende es el dueño que después tiene que ver el tema del juicio, o bien si es el corredor que administra la propiedad y tiene el poder para hacer todos los procesos de la parte legal. Claro, usted hoy antiguamente muchos bancos también daban estos seguros de arriendo para garantizar y obviamente se calificaba el cliente igual como si estuviera pidiendo un crédito hipotecario, lo revisaban bien porque también las compañías de seguros revisan a este asegurador que se va a dar por el inmueble de que tenga buen comportamiento y lo chequean bien. Es como en los autos, revisan el auto completo para ver si no tiene ningún daño para poder asegurarlo. En este caso al arrendatario también lo chequean. Pero por otro lado, Sí, también nosotros como corredores también tenemos la facultad, por ejemplo, en nuestros contratos de que con autorización del arrendatario de que si él no paga, ¿no?, los pagos de arriendo, los gastos comunes o deudas que mantenga, los podemos subir a la plataforma que en este caso a DICOM, los podemos subir a DICOM. ¿Eh? Y eso también nos va a sí, servir para poder, digamos, demandar después a los clientes y también va a quedar en el registro de DICOM que está por cuotas en paga de arrendamiento, porque lamentablemente no existe un registro nacional de malos arrendatarios porque por la ley de privacidad no se puede. ¿Ah? Entonces, pero el DICOM, eso ahí te ayuda, digamos, para ver por qué tiene este DICOM a lo mejor de 500.000 pesos, 300.000 pesos y aparece con el nombre del corredor de propiedades que lo subió al DICOM. sí. Igual también adicionalmente yo he visto que aún se sigue usando como el codeudor solidario o un aval, que también podría dar como más seguridad y poder hacerle a él cobranza. Sin embargo, siento que hay los diferentes corredores tienen como sus diferentes costumbres o políticas, ¿no? De repente, hoy en día ya no es tan necesario el codeudor porque finalmente es como lo mismo hacerle la cobranza al arrendatario, mejor directamente ir a hacer por el proceso judicial en vez de hacer la cobranza al aval, ¿no? Claro, sí, ahí tenemos que diferenciar como digo, para que nos están siguiendo, que muchos dicen el aval, pero entre aval y corredor solidario son dos figuras diferentes, porque legalmente el aval dice, primero cóbrele al arrendatario y si no le puede cobrar, me cobra a mí. Y en el código solidario, al arrendatario ni lo toco y llamo al tiro al código solidario y lo demando directamente. ¿Ya? Esas son las diferencias que hay cuando es entre el código solidario y el aval. Sí, está más comprometido el codeudor solidario que el aval. Claro, exacto, porque el juicio primero en el aval tengo que perseguir al arrendatario y al otro me salto al arrendatario y ahí uno le puede mandar un correíto al codeudor, ¿sabe qué? Su amigo, su pariente, qué sé yo, no me pagó la rienda, que sí que necesito que usted me deposite, cosa que se peleen en forma interna y digo, oye,
¿para qué me pediste que te fuera a bar? Porque todos tienen la palabra bar. Bueno, Sí, sí. no acostumbran a decir el código solidario. Oye, me dijiste que fuera a bar y me están cobrando a mí. Entonces prefiero que se peleen ellos y ahí uno hace que esto funcione y para que puedan pagar la renta de arrendamiento. Y una de las cosas que por lo menos yo siempre les recomiendo a mis alumnos, porque en nuestros cursos de corretaje exigimos le decimos que ojalá que el codedor solidario sea una persona que no sea el que va a vivir también con ellos, que sea una persona totalmente que tenga otro domicilio. ¿Ah? Porque no vale la pena, porque si el arrendatario es malo y tiene como codedor solidario, no sé, al hermano que viven los dos juntos, se van a arrancar los dos. ¿Ah? Entonces, si Sí, absolutamente. una persona que sea totalmente ajena al domicilio que van a vivir. Sí, absolutamente. Y Bueno, ahora, ahí se nota como la experiencia y la práctica de años de corretaje, Ariel, ¿no? Que finalmente uno sabe ahí como de mejor forma hacer los trámites y asesorar a sus clientes. claro. Y ahora que ya estamos terminando ya la primavera y va a empezar el veranito, pues. Y en el verano empiezan los dolores de cabeza, ¿eh? Sobre todo con los arriendos de verano. ¿Eh? Empiezan mucho los arriendos de verano, empiezan a aparecer estos falsos corredores que andan ofreciendo propiedades que las propiedades no existen. Y después que pagaron, van a ver el departamento y el conserje dice, no, aquí no se arrenda, esto es un edificio de oficina, voy a poner un ejemplo. ¿Ah? O van por la dirección, la dirección no existió por ninguna parte. ¿Qué consejo nos das tú como para protegernos para los arriendos de verano? Sí, un buen punto. En el fondo, yo creo que arrendar hay que hacerlo de tres maneras, ¿no? Dependiendo, en el fondo, tiene que ver mucho que ver con el tema de la transparencia y la confianza. Por ejemplo, ya si yo le arriendo, yo lo hice hace poco, a una amiga un departamento y somos muy amigos, eventualmente lo arriendo por palabra, por WhatsApp y le pago y ella me entrega las llaves y todo bien, ¿no? Porque conozco a la persona bien y sabemos que no nos vamos a como engañar, ¿no? No va a haber ningún fraude ahí. Lo otro es, obviamente existen también diversas plataformas de arriendo de corto plazo eh, y que permite en el fondo revisar al propietario quién es el arrendatario, cómo ha sido evaluado en el pasado y a la vez también al arrendatario le permite evaluar o también revisar la evaluación del propietario, ¿no? Y yo lo he hecho y funciona súper bien. Sin embargo, si es que no le arriendo a un amigo y no la arriendo por una de las plataformas que genera esa transparencia, eh, yo no debería arrendarle así a alguien por redes sociales, porque ha publicado algo en Facebook o en TikTok o Instagram y arrendar por esa vía. Si es que quiero arrendar por esa vía, sí o sí se recomienda también lo que se aplica para un contrato de arriendo común y corriente, de firmar un contrato de arriendo, aunque sea por un par de días, y lo mismo, certificado de dominio vigente, pedir la cédula de identidad de ambos lados, de los firmantes, eventualmente también para el propietario, el arrendatario, el DICOM, y ver todo eso es lo que se hace como para un arriendo normal, ¿no? Entonces, esas son las tres formas de arrendar de forma segura. Repetimos, uno es le arriendo a un conocido familiar de mucha confianza, lo arriendo a través de plataformas que me dan esa transparencia y seguridad. Y lo tercero es ya con alguien desconocido firmarlo con un contrato de arriendo formal con la protección de ley de Vuelve mi casa. Claro, porque es que realmente nuestros arrendatarios, sobre todo en arriendos de verano, la mayoría son extranjeros que son los que caen más fácilmente en estas estafas. ¿Ah? Y bueno, y los arrendatarios locales, ¿ah? Tienen que ser un poquito más pillo, como dices tú, y buscar en las plataformas, no vamos a hacerle propaganda, pero por ejemplo en estas páginas como Booking, ahí que uno se puede inscribir para colocar estos arriendos, tener una página oficial, un sitio web oficial. ¿Ah? O que publica a través de una plataforma oficial como TokTok, Yapo, Portal Inmobiliario, donde se está pagando y realmente ahí también hay una filtración, digamos, si las propiedades son verídicas o no. ¿Mm? Sobre todo que el cliente también pueda, digamos, sobre todo si el extranjero, si tiene alguien acá en Chile, que vaya a verificar si realmente existe la propiedad antes de hacer las transferencias. Y si vive en Chile, con mayor razón. ¿Ah? Ir a darse una vueltecita. Mucha gente de Santiago viene, por ejemplo, a la quinta región
decir, ya voy a arrendar el departamento, lo quiero por 10 días o 15 días, pero me pego una arrancada previa para ver cuál es la propiedad que se está arrendando antes de firmar un contrato. Porque antiguamente Sí, yo me acuerdo que uno encontráis en la calle gente con unos letreros arriendo departamentos. Los primeros corredores de propiedades con los letreros. sí. Sí, y es importante tomar esa precaución, ¿no? Porque sea para el dueño o para el arrendatario, pueden haber riesgos involucrados, ¿no? Entonces, eh, la idea es, cuando uno va de vacaciones, uno quiere pasarlo bien y no pasar un mal rato. Entonces, sí, hay que tomar ciertas medidas. Eventualmente también una opción es contactar corredores de propiedades que se dedican o tengan propiedades en administración como de corto plazo para las vacaciones y que sean corredores como certificados y también que pueden demostrar tener una cierta experiencia y que no sea un estafador, ¿no? Porque también sabemos que en todos los rubros, todas las industrias, siempre hay personas que eventualmente actúan con mala fe o incluso se presentan como corredores y no son corredores de propiedades, ¿no? Claro. No, y por el otro lado está el otro riesgo, por el arrendatario, porque yo no me dedico al arriendo de verano, por ejemplo. ¿Ah? Una vez me dediqué, pero la verdad que es un dolor de cabeza. Así que admiro a los que hacen los arrendos de verano, pero yo como propietario, ¿ah? Yo diría, ok, se la pasé a un corredor de propiedades para que me arriende la propiedad, me trajo una familia, sea local o sea extranjero, ¿no? Y si es local, digamos, local yo hablo de Chile, ¿eh? Y la arriendo por 10 días. Entonces le digo al correo, ya, se desocupa el departamento, no se quiere ir al arrendatario. Y el arrendatario no se quiere ir ahora. Y se quedó pegado ahí, pues, me tomó el departamento. Entonces ahí, ¿qué es lo que podría hacer ahí? ¿Denunciar? ¿Ir a carabineros? ¿Qué tengo que hacer o tengo que Es hacer? que, es que si no hay ningún contrato de por medio es complicado porque aplica la ley antigua y puede, para sacar ahí a alguien moroso, digamos, que no se formalizó el contrato con la ley Devuelve mi casa o no está con ninguna aplicación, es complicado. Es decir, puede demorar meses en salir. Claro. Pero si hay un contrato de por medio y no se quiere ir igual, con este contrato sí podría agilizar que me lo saquen. Un arriendo, a una persona que la arrendé por 5 días, 7 días, y con un contrato fijo no me Como queda. dije, que depende un poco del caso, pero máximo 6 semanas se va a quedar. Ya, ya, sí, pues eso es lo importante ahí de tomar todos los recuerdos que uno pueda tomar para poder, tanto para el arrendador y para el arrendatario, porque esta cosa es para ambos. ¿No? Y ahí el corredor de propiedades tiene que ser lo más profesional Para posible, ambos. tiene que resguardar los intereses de ambos. Uno, resguardar la propiedad y el otro, resguardar que lo que realmente está arrendando es lo que se le ofreció. Absolutamente. Claro, también, también ustedes hacen algunas documentaciones porque, por ejemplo, ya que estamos hablando de los arriendos de verano, ¿ah? Si yo quiero salir del país, por ejemplo, y quiero salir con mis nietos, que son menores de edad, porque ya mis hijas son todas grandes, pero yo quiero salir con mis nietos. ¿Ah? Tengo que hacer una documentación, obviamente con el permiso de los papás, ¿ah? Si es que yo soy el abuelo, ahora si son los padres, igual no es llegar y sacar a un niño fuera del extranjero, hay que hacer algún trámite en especial y con ustedes algún documento se puede hacer. Digamos, menos mal que se pide esa documentación, porque hay países, por ejemplo, en Europa no se pide eso, y uno puede viajar de un país al otro, y porque también la Unión Europea es prácticamente un mercado, ¿no? Pero acá en Chile, gracias a Dios, existe esa exigencia, pero, digamos, y se llama en el fondo el permiso de viajes de menores de edad, donde los padres dan autorización al abuelo, al tío o también el papá a la mamá o la mamá al papá de viajar con el menor de edad fuera del país. Sin embargo, eso es uno de los pocos documentos privados donde exigimos que sea presencial. Podemos hacer eso a domicilio, es decir, que mandamos el notario a la casa para hacer eso, pero claro, tiene un costo mayor. Pero por un tema de seguridad, exigimos que sea presencial. Y eso porque comparamos eso con el arriendo. Es decir, si hay un fraude en el arriendo, la propiedad sigue en Chile, sigue Claro. ahí, está ahí, ¿no? Nadie se la puede llevar. Pero si hay un fraude, algún tema que con el tema de viaje de menor de edad y el menor de edad está en el extranjero ya, es,
eso es grave. Es decir, ahí ya casi no hay vuelta atrás. Entonces, por ende, como política, nosotros como empresa exigimos que sea presencial. No hay la ley que exija que sea presencial, pero por seguridad y en el fondo por sentido común pedimos que sea presencial. No sé si habrán visto, hace poco hubo un caso de un niño, creo que peruano, acá en Chile, donde al parecer un familiar lo llevó a Perú, donde el papá vive y la mamá vive acá en Santiago y estaba viviendo con el niño y al parecer una tía se lo llevó, pero claro, se lo llevó por un paso fronterizo no habilitado, porque en la frontera te van a hacer los controles y si no tienes ese papel de autorización notarial de viaje de menor de edad, no vas a poder salir con el menor de edad, con el niño o la niña. Ah, y ahí, Entonces es algo que por seguridad nosotros, si bien lo gestionamos, por ejemplo, con notario a domicilio, pero presencial sí o sí, por seguridad del niño o la niña. ah. Y en el caso de con las autorizaciones notariales, yo tengo un vehículo normal, qué sé yo, pero un primo o alguien me dice, oye, te voy a prestar mi camioneta para que te puedas ir a la Argentina, te puedas recorrer la Patagonia, y si quieres recorre toda Latinoamérica, si quieres tú, y te paso mi auto, te presto mi vehículo. Hay que tomar algunos seguros con respecto a eso, tengo que sacar algún documento notarial, porque aparte el vehículo no es mío, porque si es mío yo demuestro con los papeles que es mío, pero si no estaría pasando un vehículo que no es mío y me pueden acusar de que estoy pasando auto ilegal es porque me lo robé a lo mejor. Hay un punto súper importante porque a veces nos ha pasado en las vacaciones, la persona ya estaba prácticamente en la frontera y necesitaba esa autorización. Y efectivamente lo que tú dices requiere una autorización notarial de salida de vehículos del propietario. Y lo interesante es que en tu caso, por ejemplo, dijiste que le pasas el vehículo a un primo, pero también, por ejemplo, si el vehículo está a nombre de una persona jurídica, es decir, de una empresa, de una sociedad, también los representantes legales tienen que autorizar la salida de ese vehículo, el fondo, a la persona que va a sacar el vehículo. Entonces puede ser que, aunque seas tú el representante legal y lo vas a sacar, la empresa tiene que autorizarte. Por ende, tú también tienes que firmar esa autorización. Entonces no es tan sencillo solo sacar un vehículo tal como tal. Eh, hay que tomar esa precaución y hacerlo a tiempo. Y eso sí se puede hacer con nosotros, la autorización notarial de vehículos al extranjero. Ya, no se necesita un permiso por escritura pública, es un certificado No, notarial nomás. sí, eso como documento privado. Recordemos, sí, quiero también mencionar que todo lo que se firma como documento privado se puede firmar como documento público, ¿no? Es decir, Claro, cualquier documento privado lo puedo hacer como documento público, pero no todo lo que es por ley público se puede hacer como privado. Eso es como la importancia ahí. Pero para la salida de vehículos al extranjero es un documento privado, no requiere ser un documento público. no. Quiero aprovechar de saludar a los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, ahí Karen Melo, José Luis, a Brian, que hay varios más que no alcanzo a leer bien porque estoy con los lentes cambiados, pero hay varios que ya nos están siguiendo. Estamos aquí en Hablemos de Corretaje, estamos con Cristian Rodic, que SEO de firma virtual, una de las herramientas que los corredores de propiedades utilizamos mucho hoy en día para poder firmar nuestros documentos, sobre todo los contratos de arriendo. Y también nos puede servir porque esta firma virtual, porque a veces cuando nosotros tomamos una propiedad para la venta, le hacemos firmar un mandato de venta a los propietarios que nos autorizan a vender, y sobre todo en algunos con exclusividad y otros sin exclusividad, pero también lo podríamos hacer notarial para poder resguardar después nuestros honorarios corretaje. Sí, digamos, ahí hay que siempre ver qué peso le quiero dar de seguridad. Yo diría que, claro, si es una propiedad donde la comisión es de un valor interesante y donde, sobre todo, quieres respaldar la exclusividad, hace más sentido hacerlo con un documento notarial. Si no, puede ser como solo con firma electrónica simple o firma electrónica avanzada, simplemente por la formalidad, porque recordemos que la firma electrónica es legal en Chile hace más de 23 años, no es algo como muy reciente. Entonces hay esa ley de firma electrónica, la ley número 19.799,
y por ende ahí siempre es bueno como darle formalidad. Ojo que también formalidad si es menos formal, pero por ejemplo un acuerdo hecho por correo electrónico es también una firma electrónica. Es decir, aquí hay que tener eso presente. Solo porque yo no firmo un documento en notaría no significa que un documento o un acuerdo hecho por correo electrónico no sea válido. Es totalmente válido. Tiene menos peso legal porque en un caso de un juicio va a ser más largo la vuelta para demostrar que efectivamente ese es el correo y que estuvo en ese momento enviando el documento, o que aceptó las condiciones, pero todo lo que es también eso, ese envío, incluso entiendo por WhatsApp hoy en día, los acuerdos enviados son válidos, ¿no? Tengo presente una cosa que es, creo que en Chile todavía no llegamos a eso, pero en Canadá el emoji, como el dedo hacia arriba o el dedo hacia abajo, también cuenta como firma electrónica. Entonces, todavía no llegamos a eso creo que en Chile, pero es interesante que eso también uno ya ve eso como una aceptación o un rechazo de los acuerdos. Esta de la firma electrónica solamente está operando aquí en lo que es Latinoamérica o América del Sur, solamente en Chile o en otros países ya funciona este sistema. Mira, por lo que yo he visto y leído, en la mayoría de los países del mundo existen leyes de firma electrónica que regula en el fondo de llegar a acuerdos digitales, porque en algunas partes ya incluso es como, o sea, te mandan en la página hay una cajita y uno hace un ticket y eso también es una firma electrónica. Entonces, eso está regularizado en la mayoría de los países del mundo. Y todos nuestros vecinos tienen una ley de firma electrónica. Y en el caso Pero, de... pero Dime. disculpa, pero ¿Mm? es algo bien interesante. Aunque exista la ley de firma electrónica, sobre todo en Latinoamérica, tenemos aún un gran peso en todo lo que es la notaría. Como que desconfiamos mucho aún de lo digital. En Chile estamos bastante más avanzados que, por ejemplo, en Perú, hay que decirlo. Eh, pero todavía hay costumbre, cultura de firmar con notaría y como vemos también ciertas leyes incluso que exigen la parte notarial, aunque tenemos que ser súper franco ahí. En la mayoría de los casos no sería necesario exigir el notario, pero eso es nuestra realidad y pucha, no se va a cambiar. Vimos que, por ejemplo, hubo ahora una reforma del sistema notarial, pero que llevaba como 8 años tramitándose y finalmente fue un saludo a la bandera nomás, porque las propuestas iniciales, por ejemplo, incluían de firmar escrituras públicas con firma electrónica avanzada y eso después lo sacaron. Sí, hay una cosa que no, a muchos corredores yo creo que les debe estar pasando y se deben estar preguntando también. Mi arrendador, el propietario de la dueño de la propiedad, voy a poner un ejemplo que está en Francia, está viviendo en Francia. Y me llamó y me dice, ¿sabes qué? Tengo una casa en Viña del Mar, ¿ya? Y necesito que tú me la arriendes, te mando la documentación, saca el título de dominio para que vea que realmente yo soy el dueño. ¿Ah? Yo le saco, ¿no? Porque él es el dueño chileno que está viviendo en el extranjero ya muchos años. ¿Ah? Y mi arrendatario, obviamente, es de acá de Chile. Yo este contrato se lo puedo mandar por correo electrónico para que él me lo firme en Francia. Me es válido, y colocándole la dirección que este caballero vive en la calle La Ruina, no sé cuánto, vive allá en Francia, y me firma el contrato con firma electrónica y después llega para legalizarse acá en Chile. ¿Me es válido ese contrato o tendría que colocarle que él tiene un domicilio acá en Chile? Idealmente colocar que tenga un domicilio en Chile y sobre todo que el contrato tenga, por ejemplo, esté bajo la Corte de Santiago o de, ¿no? Entonces, es válido, totalmente válido y lo podemos hacer con la autorización notarial de firma. Sin embargo, sobre todo en ese caso de que él esté afuera, siempre es bueno para él que deje a alguien con confianza acá en Chile con un poder general, por cualquier cosa que lo represente en todo ámbito y sobre todo si es que en algún momento quiera vender también la propiedad. Y eso es, si no, si estando allá y tiene que hacer algo ya por escritura pública, va a tener que ir al consulado chileno y hacer la gestión mediante el consulado chileno que va a tardar un poco más, le va a costar más dinero, entonces, siendo extranjero, digamos, siendo chileno en el extranjero,
hay cosas que sí se pueden firmar digitalmente, como las promesas y los arriendos, pero después hay cosas que sí tienen que ser presenciales. Entonces, por ende, mejor siempre dejar a alguien con poder general de confianza dentro del país. Claro, pero en este caso no un contrato de arriendo porque puede ser que nuestro arrendador esté aquí en Chile y justo cuando yo le mandé el correo iba en vuelo y a rumbo a Estados Unidos y le llegó el correo y lo firmó allá, así que Sí, no, pero no hay ningún problema con ahí esa no hay firma. problema. Solamente No que hay ningún problema con esa firma. si hay un juicio va a tener que viajar para hacer la demanda o mandar un poder para que lo represente o un abogado para que lo represente la demanda. Pero ahí no habría problema para poder firmar. Y si está viendo en el extranjero, colocar un domicilio a lo mejor de un pariente que tiene acá en Chile para que vean que los dos estaban supuestamente en Chile, el arrendador, cuando firmó. ¿Mm? Sí, mejor de esa forma, para que después no haya ninguna dificultad y alguien interpreta algo y dice, ay, que esto no es válido. Es que siempre es bueno tenerlo lo más formal posible en ese sentido con las direcciones acá en Chile. Claro, porque los abogados de la contraparte van a buscar cualquier resquicio para poder alargar el juicio y decir, no, la persona está en el extranjero. A mí me tocó firmar un contrato con una empresa que me la mandó por una firma electrónica, me la mandó a través de usted incluso. Yo la firmé con el dedo, ¿ah? Pero no me salió igual como mi firma cuando la hago con el lápiz. O sea, ¿qué pasa ahí en el que, porque alguien podría decir, desconozco la firma porque no es igual a mi firma normal, la que está en mi carnet, porque no es lo mismo firmar con el dedo o con un lápiz pues, en un sistema computacional que uno con la mano alzada, digamos, con el lápiz a la mano. Entonces, cómo se resguarda en un juicio ahí? Porque ahí es porque hay otros mecanismos más, aparte de colocar la cédula de identidad, porque me puedo conseguir la cédula de identidad, pero hay algo más como un reconocimiento facial, hay algo más como para poder, digamos, que realmente que yo firmé, aunque no me quedo igual la firma, ese contrato es Sí, válido. hay elementos, ojalá que sea lo más similar posible. Entendemos que hay dificultades que sea exactamente igual, porque incluso a mí, cuando yo saqué la cédula de identidad y firmé esa firma en el registro civil, no me salió igual como en papel, porque también hay una dificultad firmar ahí en la pantalla, ¿no? Am, Sin embargo, nosotros tenemos diferentes, además, capas de seguridad. Se registra, bueno, el correo electrónico, el número IP, que es como el root prácticamente del dispositivo digital que usamos. Después, con la autorización notarial de firmas, usamos una grabación de video donde la persona dice quién es y qué está firmando con quién con plena voluntad. Y a futuro vamos a agregar más capas de seguridad, que es además la verificación biofacial. Eh, entonces, es un tema de que hay elementos que completan además la firma, ¿ya? Y hay otra cosa más, que el contrato de arriendo o cualquier contrato no cae del cielo, ¿ya? Es decir, hay antecedentes previos al contrato que confirman incluso la voluntad de arrendar, ¿no? Digamos, con el arrendatario, con el código solidario, con el dueño. Entonces, porque ustedes como corredores hacen una gestión previamente para llegar a crear ese documento, no cae del cielo. No. Una de las cosas que yo me he fijado, por lo menos con usted, con firma virtual, que yo el que yo utilizo bastante, es que yo creo, tengo una cuenta ahí en Firma Virtual, entro con mi correo y puedo ver los contratos que ya he hecho anteriormente y porque se me puede perder el archivo, lo puedo volver a bajar, está disponible, veo los que se han pagado, los que se han entregado, los que están pendientes. Ahí tengo que llamar a soporte porque tengo uno pendiente, que eso también es bastante bueno que a través de WhatsApp tienen un teléfono de contacto que ahí una persona realmente es una niña, parece que dice cuál es el ID de del documento y automáticamente me dice, sí, falta la firma de fulano de tal y ahí uno le escribe, por favor, reenvíeselo nuevamente para que lo firme. O sea, no es que queda como uno a la deriva, o sea, habrán firmado, o no habrán firmado, hay como un seguimiento y además del sitio web que uno puede ver cómo va la propiedad, o sea, en este caso, cómo va el contrato, no la propiedad. Sí, eso es algo que hace un tiempo ya implementamos, que en el fondo tú como corredor, como gestor de los documentos, tengas como esa trazabilidad del documento, por dónde, en qué estado está, y efectivamente todo lo que está firmado y notariado también lo puedas bajar desde nuestra plataforma. Tienes ahí como un repositorio de los documentos, ¿no? Por un tema de transparencia y facilidad, porque entendemos
Pues con tantos correos de repente se te puede perder el documento Ah, y mejor tenerlo como asegurado en un lugar. Y mencionaste algo súper importante, algo que para nosotros es también clave y que creo que un factor donde en firma virtual nos diferenciamos en comparación a la competencia, que tratamos de ser lo más cercano posible, es decir, en ese WhatsApp contestan personas son humanos que atienden ahí. Si es por WhatsApp, redes sociales o por llamada, somos personas que atienden ahí y buscamos, a pesar de ser un servicio digital, buscamos ser cercanos y humanos. Entonces es como una firma electrónica humana porque está ese apoyo por parte nuestra, porque hemos visto que muchas empresas en general se olvidan de la atención al cliente y hoy en día ya es solo inteligencia artificial, es un formulario, nunca te contestan. Entonces, desde un principio dijimos, no, nosotros queremos hacer las cosas diferentes, queremos ser cercanos, queremos brindar un buen servicio y por eso, si nos buscan en Google Maps, hoy en día tenemos casi 2.600 evaluaciones en Google con 4,9 de 5 estrellas. Y tengo que decirlo, yo como gerente general y fundador de la empresa, todos esos comentarios yo personalmente los leo. Y si hay comentarios que son en el fondo negativos para nosotros, yo investigamos qué pasó, qué error cometimos y tratamos de mejorarlo a futuro. Porque claro, somos una empresa, somos humanos y se cometen errores, ¿ya? Se pueden cometer errores, pero lo importante es siempre como queremos apuntar a la excelencia y lo importante es ser cercanos a las personas, que tú o también tus firmantes puedan tener ese apoyo y si en algún momento hay alguna dificultad de la firma, nos pueden avisar, oye, Juanito tiene una dificultad, lo pueden contactar, lo pueden llamar y lo apoyamos, ¿ya? Es decir, eso es como factor clave de cómo nos diferenciamos y que queremos entregarles a ustedes, porque entendemos que esto también para muchos es algo nuevo, es decir, sobre todo puede ser el adulto mayor que es menos tecnológico y tiene desconfianza y no sé, entonces es necesario hasta que en el fondo en el día de mañana todos ya hemos usado firma virtual, hacer como ese, brindar ese apoyo siempre y también orientación, damos orientación básica legal como okay, qué tipo de documentos se pueden firmar, cuáles no, y también tenemos un apoyo de abogados. Hoy en día tenemos una alianza con una empresa legal que se llama Assesorify, que son abogados inmobiliarios y se enfocan en el tema inmobiliario. Entonces, cualquier tema que nosotros como firma virtual no podemos resolver, lo resolvemos con apoyo de las abogadas de Assesorify en temas de asesoría legal, temas de redacción de documentos. Entonces, acá realmente nos preocupa que tú, como corredor, y tus firmantes, tus clientes, tengan una excelente atención. mira, acá me pregunta acá Vice Brian. A modo de consulta, para que un contrato sea válido, tiene que existir los requisitos de existencia y validez. ¿Es así? Esa ¿Cuál pregunta. es la duda exactamente ahí? Claro. O sea, no sé si Claro, es una pregunta o está haciendo una afirmación. creo que ¿Ah? es más una afirmación, ¿no? Claro. Y bueno, y por acá Alonso Cuadra, que también nos está viendo, él sí pregunta, ¿existe alguna diferencia legal en el trámite Express versus Fair versus ANF? Sí, el que para el arriendo es el más aconsejable, el ANF, que es la autorización notarial de firma, ¿ya? Porque es ahí donde tenemos 100% seguridad de que aplica la ley de vuelve a mi casa. Si es que no se hace de esa forma, en el peor de los casos aplica la ley común y corriente de arriendo. También ser súper firme en eso. Siempre, digamos, cualquier documento, cualquier contrato de arriendo que se firme de una u otra forma, tiene validez legal, es decir, eso es súper importante, solo que el proceso monitorio, que es como el proceso más rápido que conocemos bajo la ley de mi casa, tiene que ser con la autorización notarial de firma, pero si yo firmo un contrato de arriendo con firma electrónica simple o con firma electrónica avanzada, es totalmente válido, pero en caso de querer sacar el arrendatario moroso, me va a costar más tiempo en sacarlo.
Ok, dice ok, gracias. Y bueno, para nosotros también, aparte de los contratos de arrendo, como hablamos en un principio, también hacemos promesas de compraventa. Y a veces el comprador está en una región y el vendedor está en otra y la propiedad está en otra comuna. ¿Eh? Donde no van a dejar documentos en custodia notariales, porque ahí no se pueden dejar confirmación de los documentos notariales, pero solamente es una promesa de compraventa donde se estipulan tanto el honorario del corredor como las multas. ¿Ya? También hay que se puede hacer con esta firma electrónica ANF, ¿cómo era? ANF, Totalmente, ¿ya? totalmente. Para que pueda tener peso para en el caso de incumplimiento comercial, señor, usted se desistió de comprar o se desistió de vender. Vámonos a juicio ahora. Entonces la promesa no es Absolutamente. correcto. Absolutamente es posible. También damos como ahí la recomendación, si es que quieres agregarle más seguridad aún, tú puedes agregarle sin costo lo que es el mandato de pagaré. Recordemos que el pagaré sí hay que firmarlo presencialmente en notaría, es un documento, uno de también los pocos documentos privados que requiere firma presencial, pero el mandato pagaré es algo bien interesante, donde doy de forma cruzada en el fondo a la contraparte autorización de firmar un pagaré en mi nombre en caso de incumplimiento. Típicamente conocemos el mandato pagaré, por ejemplo, cuando nos vamos a la clínica, nos atendemos, por ejemplo, en urgencia, firmamos un mandato pagaré en favor a la clínica, ¿ya? Donde en el fondo autorizamos a la clínica de firmar el pagaré en mi nombre en caso que yo incumpla con mi obligación de pago. Entonces, de esta forma, como corredor o también propietario y arrendatario, se puede firmar esto de forma cruzada y aumentar un poco más el compromiso de cumplir la palabra de la promesa. Ya. Pero este documento también se hace a través de firma virtual, porque si los tengo, Sí, el vendedor está en Arica y el comprador está en Punta Arenas y están comprando algo en Viña, este mandato pagaré también es un lo, documento digital. ¿Qué se hace? Sí, lo adjuntas a la misma promesa de compra-venta como anexo, como respaldo ahí, en el mismo documento lo agregas y firmas eso mismo, el mandato pagaré, y autorizas a la contraparte de, en caso de incumplimiento, y la notaría y firmar el pagaré en nombre de la persona que incumplió. Correcto. Mira qué interesante ahí para, sobre todo para cuando hay propiedades que están eh, ¿cómo se llama? Está en cierto, el vendedor está en otra parte y el comprador fue a visitar el inmueble y quiere realmente firmar la promesa. Porque generalmente el vendedor dice, pucha, tengo que viajar, estoy acá en Punta Arenas y tengo que viajar a Viña para ir a firmar la promesa. Entonces como que se me Sí. complica y, o sea, obviamente que el día de la firma de la escritura va a tener que va a tener que viajar sí o sí, ¿eh? Pero la promesa ahí la puede hacer a través de esta forma electrónica. Tiene que viajar o tiene que entregar, o en su nombre firma alguien con el poder general, ¿no? O el poder por escritura pública, ¿no? Ya. Mira, acá veas, dice, me refería que en todo contrato tiene que existir los requisitos de existencia y validez para que no tengan reparo o que queden nulos a falta de estos requisitos. Eso es lo que es. Sí, en el fondo la existencia, no sé si se refiere así que en el fondo hay que demostrar que Ah, las personas que firman existen, en el fondo la propiedad existe, que hacemos a través también del certificado de dominio vigente. Eh, sí, yo no sé si es eso a lo que se refería ya. la persona. Van a hacer cosas que firme una persona por un tercero que no sea el propietario, total, le trató de hacer la firma y esa persona está inhabilitada o está enferma o está fallecida. Pues caso muy Sí, pasa. también. ¿Ah? Sí, puede pasar. Por eso hay un reconocimiento facial, porque ahí ustedes en el carnet de identidad y se ve una persona mayor en la fotografía del carnet de identidad y me está filmando una persona joven, o sea, no me cuadra, no van a pasar el filtro y le va a bloquear la firma. Y ahí más que seguro usted, al corredor de propiedad, en este caso que está mandando canción, puede mandar una alerta, ojo, porque está firmando una persona que no corresponde. Sí, de hecho nos ha pasado que de repente nos han llegado documentos que eran falsos porque se notaban que eran falsos y rechazamos ese documento. Es decir, nosotros hacemos ese filtro y también revisamos algo que también nos diferencia de la competencia. Hacemos una revisión breve de la documentación, es decir, donde revisamos, oye, que ¿está la cédula de identidad vigente o no? ¿Está el root correcto en el documento del contrato versus el documento de identificación, sí o no? Entonces, hacemos esas revisiones. También, si es que el documento, el contrato está
con fecha en el futuro o no, porque si está en la fecha del futuro no se puede firmar. Si dice, por ejemplo, en Viña del Mar, fecha 20 de octubre, no se puede firmar. ¿Sí? Hay que esperar hasta que sea el 20 de octubre. Claro, hay que ver nada. Y, y como para darle más seguridad para tanto para los clientes, para cualquier trámite, entrar a la plataforma con clave única, ¿no se ha pensado para entrar con clave única? Porque hoy día todos entran con clave única para entrar a cualquier parte, la clave única, ¿eh? Que pueda Sí, estar el tema de la asociado. clave única es algo sensible porque, por una parte, la clave única en general, cuando es incluso alguien familiar cercano, yo me sé la clave única de mi señora. Y lo otro es que la clave única ha estado en el debate públicamente y no tenía la seguridad como se esperaba. Entonces, eh, uno piensa que es súper seguro, pero finalmente no es tan seguro como uno cree. Entonces, por ahí estamos por eso viendo alternativas con la verificación biofacial y eventualmente a crear otros factores de doble factor de verificación. Yeah. Pero acá, Alonso, en el caso del Poder General, basta que haga con trámite express. En caso de un Poder General, basta que se haga con un trámite express o tiene que ser con ANF. En un Poder No, General, bueno, un Poder General es poder por escritura general pública. por escritura pública, definitivamente por escritura pública. Claro, Es interesante, a veces nos dicen, ay, es que un poder simple, pero a veces ese poder simple es demasiado amplio y debe ser por escritura pública. Por ende, hay que siempre ir revisando de qué tipo de poder se trata, pero un poder general sí o sí por escritura pública y por ende presencial. claro. Sí, pero ahí, claro, porque tiene más peso, porque generalmente los mandatos generales sirven para vender, para mover cuentas corrientes y un montón. O sea, para representar a la persona en su En ausencia. todos los ámbitos, en todos los Claro. ámbitos. Por ejemplo, ya, mi mamá vive en Alemania y ella me dio un poder general a mí y yo puedo representarla en todo lo que ella podría hacer personalmente acá en Chile. Y eso debe ser por poder general y escritura pública. Por ende, es presencial. No hay forma, hasta que cambie la ley. Por eso, la propuesta inicial que tuvo el ministro Larraín, que era en Piñera 2, que propuse inició la reforma del sistema notarial, eh, estaba incluido firmar escrituras públicas con firma electrónica avanzada, pero ahí también decirlo así súper francamente, mientras que tengamos esa conexión entre notarios y la política, porque hay varios notarios que tienen hermanos, tíos, hijos, no sé, primos en el Congreso, mientras que exista esa conexión, jamás va a cambiar realmente ese tipo eh, de, de, de sistema notarial. No estoy diciendo que hay que sacar los notarios, pero estamos en el siglo XXI y ¿por qué no deberíamos digitalmente firmar cualquier tipo de documento? Podríamos hacer excepciones, no sé, tal vez hagamos la excepción de lo que es la compra-venta de una propiedad o el testamento, pero pucha, no puede ser que hoy en día aún el servicio de puesto interno pida que el poder para representar, que el contador necesita para representarme en el servicio de puesto interno me pida que sea con firma notarial. Es decir, de verdad, eso es como de siglo XIX. ¿Ya? Claro. Es más, deberíamos ir a votar con firma electrónica para las votaciones, todo digital así, Es con que, es que, es reconocimiento que si, facial y después colocar el voto anónimo. es que si tenemos clave única, si tenemos una verificación biofacial y tal vez hoy en día yo podría con el La huella celular digital. escanear la célula de identidad y tener acceso al código, al chip de la célula de identidad, de verdad, eso sería posible hacer, ¿ya? Es decir, el voto electrónico online debería ser posible, pero, bueno, Así no tenemos que estar saliendo. ¿Con cuántas notarías además, trabajas? así le ahorramos dinero al ejército, ¿no? Que está sin Claro, fondos. Que tiene que ahora exactamente. que necesita los fondos para ahora las elecciones, lo decían. Sí, Que es súper caro tener una elección para un país. Es muchos sí, millones de no. pesos. Exactamente, no, todo lo que se despliega, personal, militar, para allá, para acá, todo el transporte, no, se pierde mucho dinero. Imagínate la gente, porque además es un feriado irrenunciable, ¿no? Digamos, también la gente deja de trabajar, deja de moverse el comercio. Claro, no, se influye, pero ¿con cuántas notarías están trabajando ustedes hoy en día con firma Hoy electrónica? trabajamos con 6 notarías, incluso en diferentes regiones,
Eh, si algún notario nos escucha, feliz de trabajar con ese notario, sobre todo de regiones. Nos encantaría tener uno u otro notario más en el norte del país. Así que sí. Es interesante porque cuando yo partí, me costó, porque yo partí solo en esto, hay que decirlo, y me costó hacer alianzas con notarías. Hoy en día, cada 2, 3 semanas viene un notario y quiere trabajar con nosotros porque también para el notario es un enorme beneficio porque genera en el fondo negocios sin tener que tener personal dedicado ahí en el mesón atendiendo a las personas y por ende es un ganar de verdad es un ganar para todos los involucrados, para todas las personas involucradas en este proceso. Claro, en este caso, bueno, hay obviamente porque hay un cobro de por medio cuando nosotros contratamos estos contratos con firmas virtuales, hay un cobro de por medio y obviamente de ese cobro va una parte a la notaría por el trámite y Correcto. una parte a ustedes porque si no, no tendría trabajar por No, por la tendría, camiseta, no no somos una funciona. ONG, no somos una ONG, lamentablemente ahí no somos una ONG. Y No también funciona. ahí decir eh, que las personas que nos ven, escuchan y no nos conocen, es aquí no cobramos un fijo mensual ni anual. Si tú sabes eso, Ariel, aquí tú en el proceso de firma, tú eliges quién es el pagador y se paga en el momento. Y para empresas que tienen un volumen más grande y constante de firmas mensuales, lo que hacemos es un convenio y ellos nos pagan mes vencido. Significa a principios de noviembre nos van a estar pagando todo lo que se hizo durante octubre, pero también acá, nuevamente, no hay un plan fijo, no vendemos paquetes de firma, no hay un compromiso contractual que nos tiene que dar exclusividad. Aquí tenemos muchos clientes y usuarios que firman con nosotros hace más de 5 años y es simplemente por el buen servicio creo que prestamos y porque no amarramos a ustedes de ninguna forma como de forma obligatoria. ¿Ya? No hay una obligación usarnos. Porque tú puedes seguir, por ejemplo, en algunos casos puedes ir a la notaría, no hay ningún problema, yo no te amarro ni por un pago mensual ni por un contrato. Entonces, hay mucha flexibilidad y eso creo que es muy bueno, sobre todo para el mundo inmobiliario, de no tener un costo fijo en sus operaciones. Claro, y aparte que uno no está arrendando todos los días y está comprando estos paquetes, ¿no? Porque hace un arriendo al mes, algunos dos, tres, va a depender los que se dediquen a arriendo o una promesa de compra-venta. Dentro de, como ustedes también nos llevan una estadística más o menos de cuántos contratos de arriendo se están haciendo más o menos en forma diaria, semanal, mensual. ¿Tienen alguna estadística más o menos? Mira, así como el número exacto no lo tengo en este minuto, pero deben ser unos 4.000 documentos, 4.000 arriendos mensuales que gestionamos. A nivel nacional. Sí, a nivel nacional, digamos, lo que es nosotros, yo no sé, porque obviamente existen otras empresas similares a nosotros, obviamente nadie es mejor que nosotros, pero yo no sé, entonces hoy en día yo diría que ya un buen porcentaje se debería estar haciendo digitalmente de los arriendos, creo que cada vez más, porque básicamente por los beneficios de todos los involucrados, ¿no? Porque finalmente para ti como corredor es un beneficio, para el co-deudor solidario, para el dueño, para el arrendatario, finalmente es un beneficio para todos los involucrados. Si siguen haciendo muchas cosas presencial, pero como también cada vez más la gente también suele comprar las cosas online y que lo llevan a la casa, esto es un poco similar, ¿no? Al final uno privilegia el tiempo y al final es calidad de vida, ¿no? El ahorro de tiempo. Claro. Bueno, aquí vea Brian dice yo en el rubro automotriz trabajo con poderes con firma electrónica y Alonso y compromiso con CB, compraventa. Sí, bueno, pues ya hablamos de las promesas de compraventa que sí se pueden hacer con firma electrónica avanzada, así que sin ningún problema y sobre todo con este mandato de pagaré que ahí podemos amarrarlo más. Yo te he visto mucho en la televisión que te han entrevistado bastante por ahí. ¿Ah? Y no tan solo con lo de la firma virtual, sino que incluso te han preguntado, porque creo que estás manejando muy bien el tema inmobiliario, cómo se está moviendo el mercado inmobiliario en Chile. ¿Ah? ¿Cómo ves la Sí, proyección? Tú, me el encanta, me 2026. encanta eso, porque de verdad yo hace
11, 12 años, 11 años que yo estoy metido en el mundo inmobiliario. Es decir, mi emprendimiento anterior a Firma Virtual era inmobiliario, era una especie de corretaje y por ende, sí, me gusta mucho. Estamos presentes también en la radio Agricultura, en el programa La Ruta Inmobiliaria y como nosotros atendemos principalmente al mundo inmobiliario, o sea, que administran, arriendan, hacen compraventas, por ende, sí, estamos ahí muy presentes. En este caso, tu análisis, ¿cómo ves este 2026? ¿Cómo crees como que se viene? Porque estamos en un proceso de cambio de presidente de la República, viene todo un cambio nuevamente, porque generalmente cuando vienen estos cambios políticos, sobre todo cuando hay cambios de gobierno, como que las ventas, los arriendos se paran porque la gente está con las especulaciones, pucha, va a salir este, si sale este voy a perder mi casa, si sale este no me van a dar los financiamientos, porque tanto para derecha, izquierda, centro, para lo que sea. ¿Ah? Pero la gente empieza a especular y no empieza, no empieza a buscar propiedades porque dice, vamos a esperar hasta que salga y ahí vamos a ver cómo viene la mano. Pero en tu experiencia, ahí, ¿cómo crees que se viene la mano el 2026? ¿Se va a mantener, digamos, estable? ¿Van a haber algunas modificaciones? Indistintamente quién salga. Yo espero y yo creo que como va a haber digamos, las encuestas demuestran que debería ser un presidente de derecha o presidenta de derecha, centro derecha. Digamos, eso es muy probable, ¿no? Según las últimas las encuestas que hace varias semanas. Y en tendencia eso va a significar eh, que las personas, al menos también tener certidumbre quién es el presidente, va a significar que personas y empresas van a querer invertir, van a querer gastar dinero. Es decir, el tema de la economía, yo soy ingeniero comercial y también tuve muchos ramos de micro y macroeconomía, eh, que en general lo que es incertidumbre es muy malo para la economía porque es un efecto, tiene que ver con un efecto psicológico. Si yo tengo eh, digamos, si yo siento que el futuro es malo, yo dejo de gastar, yo dejo de invertir. Y al hacer eso, yo dejo de comprar una propiedad, dejo de comprar un auto y por ende la economía deja de moverse, la economía va más lento, las empresas empiezan a despedir, hay menos gente que gasten dinero, por ende, nuevamente, es como un círculo vicioso, ¿ya? Mientras que si la esperanza en la psicología es positiva, la gente, las empresas van a invertir porque hay esperanza, que va a ir mejor, va a ir mejor. Yo voy a tener mi empleo, voy a ser capaz de tomarme vacaciones, de gastarme en vacaciones, de comprarme el auto y así. Entonces empieza a moverse la economía. Entonces, lo que yo creo es que eh, aparte del subsidio de la tasa de interés que afecta, digamos, favorece mucho a las propiedades nuevas, eh, se va a reactivar más la compra-venta de propiedades. El arriendo aumentó mucho después de que cayó en el fondo todo lo que es compra-venta y por ende ahí no creo que haya mayores cambios, pero sí que hayan cambios en lo que es la compra-venta para bien. Yo espero que 2026 va a ser un mejor año en compra-venta que 2025, definitivamente. Sí, yo de hecho también me han hecho, a mí me han hecho también esa pregunta en entrevistas que me han hecho eh, y mi pensamiento es muy parecido al tuyo. Yo digo yo, quien salga, sea derecho, sea izquierda, yo creo que no va a frenar el crecimiento económico, sobre todo en la parte inmobiliaria, porque los bancos necesitan recuperar las platas que le entregan a las inmobiliarias que construyen los edificios, porque los bancos les prestan los dineros para hacer los edificios y después a través del crédito hipotecario tenemos que el banco se cubre con esos préstamos que le hicieron a esta inmobiliaria. Y lo mismo pasa que los préstamos que se hacen para poder tener financiamiento al Ministerio de Vivienda, para tener los subsidios, para seguir dando vueltas. Yo creo que sea cual sea el gobierno, sea derecha o izquierda, yo creo que van a reforzar a que la gente pueda tener su vivienda propia o pueda tener un arriendo justo para poder incentivar, digamos, para que, y vamos a partir que todas las escobas nuevas van a barrer bien. Después, en el tiempo, después empiezan a desinflar, sean cualquiera de los dos lados. Pero yo creo que también
Cuando me preguntaron eso a mí, yo creo que yo dije yo, no, esto no va a, si llega a salir, por ejemplo, la Janet Jara, esto no va a ser un caos, sino que al contrario va a lo mejor igual van a reincentivar a que los bancos puedan dar más crédito, porque necesitan que los bancos circule el dinero, y si sale alguien de derecha también van a hacer lo mismo, porque al final esto es un círculo, ¿ah? Es un círculo Exactamente. y que no se puede cortar, Pero ese porque círculo hay algo, un factor muy importante, Ariel, que creo que, no sé si la mayoría de la gente lo tiene consciente. Eh, el rubro inmobiliario, la construcción, mueve muchísimo dinero, mucho empleo. Es decir, es uno de los rubros que más empleo mueve y por ende es súper importante que se reactive la construcción porque genera muchos empleos, muchos proveedores, inyecta mucho capital a la economía y por ende, si se reactiva todo lo que es la construcción, pucha, la economía va a andar mucho mejor. exacto, sí, porque al final este es el ciclo del agua, va dando vueltas hasta llegar al mar, o sea, no se puede cortar el ciclo del agua, ¿eh? Y esto va a pasar siempre en el rubro inmobiliario, porque al final quienes financiamos todo esto por el mundo inmobiliario somos todos los contribuyentes a través de los impuestos, de los pagos, las cotizaciones de FP, de ahí van saliendo las platas, también parte del cobre, del litio, qué sé yo, pero todo este engranaje va estos dineros a los bancos prestan para que construyan, las inmobiliarias tienen que buscar a los compradores, tienen que pedir los créditos y al final vamos dando la vuelta y al final de nuestro dinero terminamos pagando, financiando la construcción y sobre todo la vivienda usada también influye porque el banco, yo me acuerdo que antiguamente uno iba al banco, no los pescaban mucho los ejecutivos. Hoy en día los ejecutivos te están llamando, hay ejecutivos que te están llamando. Oye, tú que eres corredor de propiedades, estamos con unas tacitas por aquí, por allá, a lo mejor tienes clientes, porque algunos ya empiezan como a desesperarse cuando no empiezan a mover el crédito hipotecario, porque si el banco no mueve las plata. Es que Ni, significa que el banco le está poniendo las metas a los ejecutivos. Diciendo, claro, oye, tenéis que tratar de vender crédito hipotecario. sé que no, yo lo veo positivo, digamos, yo creo que el 2026 va a ser, ahora estamos en incertidumbre porque todo esto de las campañas es incertidumbre, pero el 2026 cuando ya esté, que esté sentado en la moneda, va a ir bien para todos, el país Es no que va a estar caro, no va a como estar caro. mencioné, es en el fondo lo importante ahí es ser como tener certeza, ¿ya? Que sepamos a dónde vamos, que yo tenga seguridad y tenga como la esperanza que todo va a ir mejor y por ende todos vamos a gastar más, ¿ya? Eso es Claro, natural. Si tenemos mucho miedo y temor, vamos a como estar aquí, encerrarnos y gastar en lo mínimo posible. claro, y aparte que los tres pilares fundamentales de todos los candidatos es seguridad, mejor vivienda, mejor salario y empleo. O sea, al final todos están ofreciendo lo mismo, así que al final Muy similar, sí. claro, tienen que cumplirlo. ¿Cómo lo van a hacer? Tienen que hacerlo. O sea, pero yo creo que ahí vamos a tener que ir viendo paso a paso. Bueno, ahí que lo que preguntan por acá, bueno, ahí está preguntando, ahí tengo una persona que vive en Rancagua y necesita vender la propiedad, yo vivo en La Calera, me tiene que mandar un poder para firmar en forma electrónica. Bueno, si le va a dar un poder, tiene que ser por escritura pública, tiene que ir a una notaría para que lo quiera representar. Si es un mandato de Para la venta, no. compra-venta, para la Claro. compra-venta definitivamente, sí. Claro. Ahora sí es un mandato de venta para que para que solamente busque el comprador y hagamos el papeleo, la promesa complementaria. Puede ser la típica orden de venta que hacemos, que se la mandamos por correo para que la firme, pero si le queremos dar más peso, la podemos notariar para que en el caso que no nos quiera pagar los honorarios, después decirle, señor juez, a él me firmó esta, esta orden de venta y no me puede desconocer la firma. ¿Mm? Sí, sí, efectivamente. Bien, pues, es bastante interesante esto con lo de las firmas virtuales porque creo que es algo que realmente hay muchos que están como ella muy reacios, sobre todo la gente mayor porque está acostumbrada a ir a la notaría, ¿no? Les cuesta. ¿No? La gente joven es más computín, les gusta más lo electrónico, moverse, qué sé yo. ¿Ustedes tienen algún tipo de tutorial que también para poder que los corredores se los puedan mandar a los clientes para que vean cómo funciona, qué es lo que tienen que hacer? Porque les llega el correo electrónico. ¿Y dónde firmo? ¿Cómo firmo? Entonces tienen estos tutoriales como para poder guiar al cliente de qué es lo que tiene que hacer una vez que le llegue el correo electrónico, lo que tiene que firmar. Sí, tenemos información en nuestro canal de YouTube y también manuales. De hecho, algunos de los manuales están directamente en nuestra plataforma para que lo puedan bajar y revisar.
Como dije, si no, en el peor de los casos nos contactan y nosotros lo apoyamos en ese proceso y guiamos a la persona que tenga esa dificultad. Yo sé que tú trabajas con muchos corredores de propiedades, porque muchos ya te conocen. ¿Ah? ¿Qué consejo tú le das a un corredor de propiedades hoy en día, sobre todo para los que se están iniciando? Sobre todo los que se están iniciando, lo más importante es que se capaciten, que se certifiquen de alguna forma con empresas, con corredores con experiencia. Hay varios cursos de corretaje y que aprendan de esa forma. Idealmente que tal vez empiecen a trabajar con alguien que tenga experiencia, que no parten solos, sino que tal vez trabajen con un corredor más senior, más experimentado o con alguna franquicia eh, y que no parten solo. Es decir, partir eso solo y como sin ningún conocimiento es difícil, porque además hay que ser responsable, porque aquí finalmente, como hemos visto, uno trata con el patrimonio de las personas, entonces hay que hacer las cosas bien. Lamentablemente en Chile no tenemos no está regularizado eso como en Estados Unidos, por ejemplo, donde hay una certificación, depende también del estado, pero por ejemplo, cada 2 años una certificación de corretaje, y por ende es capacitarse continuamente, intercambiarse con otros corredores de propiedades, trabajar con otros corredores de propiedades más experimentados o algún tipo de franquicia donde reciben esa capacitación continua, y donde también tienen eso, lo que tú mencionaste, el respaldo tal vez de algún equipo legal, porque es importante, en el fondo como corredor, eh, yo debo saber un poco de todo, pero no es necesario que sea experto en temas legales, pero también tengo que tal vez tener noción tributarios, porque tengo que ayudar a mi cliente y veo, ok, si tienes 10 propiedades y las tienes como persona natural, eventualmente es bueno que el cliente forme una sociedad y traspase algunas propiedades a esa sociedad. Entonces, como corredor, yo tengo que tener una noción de marketing, de ventas, obviamente de corretaje mismo, temas contables, tributarios, temas legales. Eh, por ende, sí, es bastante exigente. Yo creo que ser corredor, un buen corredor, es bastante exigente porque hay que poder saber un poco de todo eh, y rodearse de gente que sabe. Yo creo que eso es súper importante, rodearse de gente experta en diferentes ámbitos. ¿Ya? En el caso que yo no sepa algo, al menos pueda consultarlo y dar una buena asesoría. Claro, ahí justamente estaban preguntando, ¿cree que es conveniente regular este oficio como se hace en Estados Unidos? O sea, lo ideal es que, así como los administradores de condominios ya tienen un registro nacional de administradores que lo ve el Ministerio de Vivienda, lo ideal sería que los corredores de propiedades también estuviéramos registrados a nivel nacional, Tal cual, pero yo tal lo cual. veo difícil. A mí me tocó muchas veces ir al Congreso estando en otra asociación gremial, me tocó muchas veces ir al Congreso, hablar con senadores, con diputados, pero no hay voluntad política, porque nosotros nos rige el Código de Comercio. ¿Eh? Somos comerciantes, en el fondo somos comerciantes. No, no así como los administradores que ellos administran algo, administran una comunidad de personas que copropietarios del inmueble. Nosotros solamente, como somos, estamos bajo el Código de Comercio, somos simplemente intermediarios entre una compraventa y un arriendo, o sea, un Código de Comercio. Pero yo les digo yo, porque nosotros como, aparte de haber sido presidente por muchos años de otra asociación gremial y también hoy en día de CEPEVAL, la asociación gremial, CEPEVAL, que damos cursos de corretaje nosotros. Nosotros los alumnos, una vez que terminamos con los cursos, que son varios profesores, abogados, arquitectos, marketing, todo lo que tú, contabilidad, le enseñamos todo. No lo vamos a hacer, no lo hacemos experto en todo, pero sí tenemos le damos la herramienta para poder responderle una duda que pueda tener el cliente al momento que no es, ok, no decir, no, no sé, no tengo idea, no, saber por lo menos responderle y si no lo saben, nosotros ahí a los alumnos le decimos, cuando usted no sepa bien la respuesta, dígale que lo va a consultar con su abogado, con su arquitecto, qué sé yo, con que trabaje en conjunto. Y el respaldo que por nosotros como asociación gremial le damos a los alumnos que sean parte del gremio porque una persona que anda con una asociación gremial, anda con una mochilita y anda con un respaldo, porque hay un código de ética y son las asociaciones gremiales, al final son los que van a regular a los corredores de propiedades. ¿Eh?
Porque yo creo que ninguna Sí, asociación, porque hay varias en Chile, y como la de nosotros, no vamos a querer tener malos elementos. ¿Ah? Queremos tener a los sí. mejores corredores. Y esa es una forma de regular hoy día el corretaje. Y lo que dices tú, obviamente, claro, es muy cierto. La capacitación es muy importante porque hay personas que dicen, pero si vender es re fácil vender una propiedad. Ayer, justamente en la última clase de técnicas de venta, una alumna me preguntaba, ¿y qué pasa si el dueño dice que no quiere pagar honorarios o comisiones, por otro lado, que dice no quiere porque él vende? ¿Ah? ¿Le tomo la propiedad o no? Yo le dije, va a depender, le dije yo, depende, pero si tú vas a tomar la propiedad, tu cliente es el comprador y al vendedor tú le entregas el listado de la documentación que necesita porque le dice, usted es el que va a vender, pues usted me tiene que entregar toda la documentación legal que necesito. ¿Mm? Y si ese cliente, Sí. no, usted tiene que sacarme los documentos, no, pues si yo no, usted no es mi cliente es el que compra. ¿Ah? Así que ahí hay Porque personas, el cliente es siempre el que paga. claro, pero el cliente es el que paga, al final, claro, po, Sí, ¿eh? sí. Si no Entonces, paga, no es el cliente. exacto. Entonces la gente cree que es una cosa llegar y sacar un par de papeles en el conservador de bienes raíces y listo. Y no, nos podemos encontrar con muchas sorpresas. ¿Eh? Sí. Sobre todo en los arriendos también. ¿Eh? En los Lo que arriendos, tú mencionas ahí es súper importante también. Yo creo que para el corredor, ser un corredor certificado, por ejemplo, por CEPEVAL y conseguir estas certificaciones, aunque no sean oficiales como del gobierno o así, es bueno tener esto, porque además yo como corredor me permite diferenciarme versus la competencia. Yo voy y digo, certificado de esta forma, tengo estos cursos, etcétera, etcétera, porque hay mucha gente ejerciendo como de corredor y hay pocos que efectivamente duran muchos años, porque finalmente los malos, en general, el mismo mercado los saca. Pero en ese tiempo ellos pueden cometer mucho daño y además perjudican la imagen del corredor. Entonces, es importante en el fondo, ojalá ser un corredor certificado para decirle a sus clientes, mira, soy certificado, aquí hay una calidad que está fundamentada y por ende, sí, genera una mayor calidad hacia los clientes, dueños, arrendatarios, arrendadores, ¿no? Es clave. claro, y acuérdate que unos 10 años atrás, por lo menos, unos 10 años atrás, sobre todo los arriendos, cualquier persona podía arrendarle un inmueble. No se, no, ni siquiera presentaba un documento. O sea, mire, yo tengo la llave, tengo este departamento, arriéndemelo. Y firmaba el contrato de arriendo, y corredores firmaban, hacían contratos de arriendo, ¿ah? Y sin saber que el que firmó era si era el dueño o no era el dueño. ¿Ah? De Y repente podía era haber el sido, arrendatario, un arrendatario y hacía un subarriendo. claro, podía ser, claro, un arrendatario que estaba haciendo un subarriendo. Entonces era complicado. Y hoy en día el hecho de que ustedes como firma virtual exijan este certificado de dominio vigente o la copia de inscripción de dominio con vigencia, eso da certeza a ustedes que realmente quien está firmando como arrendador es el propietario o si hay un mandato que tiene un mandato por los herederos o qué sé yo, por una comunidad o por una empresa, porque puede ser una empresa también el que arrienda un inmueble y es el representante legal es el que tiene las facultades para arrendar la propiedad, porque las personas jurídicas no firman, son las personas naturales que firman a nombre de una persona jurídica. Y ahí es algo súper importante, Ariel, que ahí el representante legal tiene que entregar un poder correspondiente vigente. Nosotros pedimos normalmente 30 días, porque uno puede sacar ese certificado de poder, porque también podría ser un representante ya no representante, ¿no? Y por ende, en un proceso de arriendo, también es importante agregar ese poder de representación por una persona jurídica. Claro, a mí me pasó con ustedes, que lo voy a contar como anécdota también porque sirve para que yo había sacado una copia de título de dominio con vigencia, me adelanté, porque acá se demoran 2 días más o menos, por lo menos en la comuna donde lo estaba sacando. En 2 días me tenían el documento y yo dije, yo cuando me salga un arrendatario y cuando presenté el documento, lo mandé, qué sé yo, y se me demoró en firmar el corredor solidario, po. Y me mandaron un correíto, necesitamos nuevamente la copia de inscripción de dominio con vigencia porque quedó vencida. Se venció, porque nos demoramos mucho, se me demoró mucho, uno de los firmantes se demoró en firmar.
En algún momento nosotros pedimos 30 días, pero después de haber hablado con abogados y notarios, ampliamos ese plazo de 60 días para lo que es el certificado de dominio vigente. Entonces yo creo que hoy en día ya eso no debería pasarte. No, no me pasó que tenía 30 días, pero eso se Ya, me había vencido y tuve que, bueno, pero al final salían 2000 y tantos pesos, así que no era tan caro, así que... Y generalmente, bueno, tienen la opción ustedes que cuando ingresan los datos del corredor de propiedades, después le dice quiénes son los que pagan, ¿no? Yo en mi caso, por lo menos, yo pongo siempre que quien paga soy yo, ¿ah? Y después se lo ya. descuento al arrendador y se lo descuento al arrendatario y cuando me paga el horario. Le digo yo, tienen que ponerme cada uno, voy a poner un ejemplo, 10.000 pesitos cada uno aparte. ¿Ah? Ahí recupero las plata, porque algunos se Sí. complica, porque dicen, tengo que firmar, tengo que pagar, no tengo la tarjeta, ahí se complicaron. Mejor que De ahí hecho, se... eso es la mejor opción, Ariel, porque al final el proceso así es mucho más rápido. Claro. El corredor paga y después se arregla, le dice al dueño, aparte de cuando saca el desglose, le va a cobrar el 50% de los honorarios por ahorrar, le cobra ahí el gasto notarial. Y al otro que está depositando, ya me tiene que pagar el mes de arriendo, mes de garantía, más mi honorario, más notaría, que fueron 10.000, 15.000, no sé, ahí depende de lo que uno va a gastar, ahí se lo incluye. Por lo menos nunca nadie Sí, me ha dicho, y tengo que pagar yo el notario. Si esto es lo mismo que vayamos a la notaría, o sea, cuando uno va a la notaría lo hace y pasa la caja, cada uno paga su sí, firma, si esto sí, es lo mismo. La diferencia es que aquí lo sí, pagan, sí. es mucho más práctico para que no atrasar la operación esta de que queden los documentos sin firmar. Ujú. Claro, sí. Bien, pues no te quiero quitar más tiempo. Bueno, aquí hay hay gente que nos está escribiendo. Así que a la copia del correo, claro, lo que habíamos hablado en un principio, que en la plataforma yo estoy registrado, por lo menos yo entro con mi correo, tengo mi clave y me sale lo que se ha entregado, lo que está pendiente, lo que está pagado, lo rechazado, ¿ah? Porque también se puede Sí, equivocar en el contrato, avisa y dice ese contrato no va porque, no sé, puse mal el root, o me equivoqué la dirección, o me faltó una cláusula, dejarlo nulo sí, para que sea el realmente corregido y aparte que ustedes cuando lo mandan, uno revisa nuevamente el contrato si está bien hecho, porque no queda ciega la firma. Se mandó y después lo habré mandado bien, porque a veces uno en el computador hace un archivo, después lo guarda, después dice lo voy a hacer una modificación y lo guardó con otro nombre y mandó el anterior en vez de mandar el que tenía que mandar. Y ahí usted queda reflejado, ahí dice ver documentos, y eso es sí. importante para que Ahí lo uno puedo revisar. pueda revisarlo. Sí, sí. Bien, pues, don Cristian, ha sido un agrado de tenerlo nuevamente. Lo voy a estar viendo por la televisión, siempre lo veo ahí que te están entrevistando. ¿Ah? Ah, pero eso Eso, pasa solo a veces. no, eso habla Sí, muy bien de usted, porque cuando te llaman es porque están haciendo bien la pega. Ajá. Y eso sí. es lo Eso que... intentamos hacer, Ariel, como siempre intentar hacerlo bien. De verdad, eso, porque yo también quiero dormir bien y quiero brindar un buen servicio para ustedes, para sus clientes, las empresas, todos que confíen en nosotros. Sí, me da mucha alegría de poder hacer las cosas bien. Ya, pues y para que los que necesiten saber más sobre firma virtual, buscan en YouTube firma virtual nomás y aparece el tutorial, Sí, aparece o, todo, o en Google, en todas partes. www.firmavirtual.cl, en Facebook también aparece, están en todas las redes Sí, sociales, así que ahí pueden mandar algún correo electrónico también si tienen alguna duda, algún documento que necesitan firmar antes de hacerlo, le pueden preguntar si es viable hacerlo o no, ahí. Ustedes los van a estar absolutamente. orientando ahí, sobre todo a los corredores de propiedad y a los que están partiendo para que hagan las cosas bien, porque como tú dijiste delante, nosotros trabajamos con el patrimonio de las personas, no trabajamos con inmuebles, trabajamos con patrimonio, con años de Sí. esfuerzo. Cuando una persona nos entrega una propiedad para arriendo, no es una casa ni un departamento, sino que son años de sacrificio de A ese veces propietario. es los ahorros completos o el patrimonio completo de la persona, O de mucho toda una vida. Claro, o compró la propiedad con un crédito hipotecario y se tuvo que los trasladaron y la propiedad tiene que pagarse los dividendos, tienen que buscar un arrendatario para que se pueda pagar solo ese arriendo mientras tanto él está, antes que vuelva nuevamente a su inmueble, entonces hay que buscar un buen arrendatario porque Hay una no, gran responsabilidad por parte de ustedes, Ariel. Una gran exactamente. responsabilidad. Así que por eso somos importantes los corredores de propiedades. Así que
No, Sí, absolutamente, hay clientes absolutamente. porque y somos un ente negociador también, pues, sobre todo en las ventas. ¿Ah? Somos un ente negociador. Ahí buscamos el Sí, justo precio. ¿Ah? El corredor es el que sí, busca el justo precio. ¿Ah? Sobre sí. todo en los arriendos, porque también hay propietarios, para que no hagamos con cosas. Te dicen, quiero arrendar este departamento en cuánto, en 800. Y uno lo mira y dice, oiga, en Reñaca están arrendando por 800, pero no acá en Belloto Norte. Voy a decirle un ejemplo acá en Quilpué. ¿Ah? Donde puedo arrendar, son comunas totalmente diferentes. Así que uno ahí tiene que saber guiar al cliente. Sí. Y pues espero verlo nuevamente pues, en otro conversatorio Encantado, Ariel. Un gusto más estar haber adelante. estado acá contigo, con todas las personas que nos han visto, nos han escuchado. Así que, bueno, le deseo muchas bendiciones y mucho éxito en los negocios. Igual para ti, pues, así que gracias por tu tiempo. ¿Mm? Gracias. Hasta Listo. luego.